Esto va para los escépticos de mi país, aquellos que se protegen de la esperanza. No hablaremos de promesas, hablaremos de posibilidades ciertas. Los invito a entramarnos, no con lo que pueda ser, sino con lo que va a ser. No todo será gracias al petróleo, aunque cuenta mucho. Hay un mundo de prosperidad que viene, lo creamos o no. Y José Torojardi, desde la biblioteca de Arturo Uslar Pietri, que preserva la Universidad Metropolitana, nos dirá qué será y cómo viene. Venezuela, las energías fósiles y las limpias. Mira, yo te diría que Venezuela está en el punto ideal. Primero, seguimos teniendo algunas de las mayores reservas petroleras del mundo y además una de las mayores reservas de gas. Pero tenemos una ventaja. El mundo hoy en día rechaza los combustibles fósiles porque dice que los combustibles fósiles desprenden CO2, el CO2 contamina la atmósfera y eso produce gases de invernadero que son responsables del recalentamiento atmosférico. Pero tú sabes, eso no se aplica a Venezuela por una razón muy sencilla. Cerca del 53% del territorio venezolano está cubierto por selvas tropicales, por selvas húmedas tropicales. Y el sumidero natural del CO2 son las selvas húmedas tropicales. El CO2 cae sobre las selvas húmedas tropicales y ellas, a través del proceso de la fotosíntesis, absorben el carbono y se transforma en materia vegetal. Es lo que alimenta las vegetaciones. Y lo que desprende, después de ese proceso, es el oxígeno. Y el oxígeno alimenta la atmósfera. De manera que Venezuela puede seguir produciendo petróleo y gas durante muchísimos años con muy poco impacto ambiental. Nosotros somos un país, pareciera especialmente dotado para cualquier cosa que tenga que ver con energía. Porque fíjate, no solo que tenemos gas y petróleo, como ya te comenté, pero es que nosotros tenemos enormes posibilidades de producir casi cualquier otro tipo de energía. Voy a una, tenemos el Guri. El Guri es el río Caroní, que es uno de los más caudalosos del mundo, y ahí tenemos en Guri, las 6 represas que lo acompañan, un potencial de generación hidroeléctrica gigantesco. Pero de paso, no solo podemos producir, hay muchísima energía eléctrica, también podemos producir mucha energía solar, por una razón muy sencilla, por su ubicación tropical. La energía solar ha sido muy desarrollada en otros países, por ejemplo Alemania, que es de lo que más énfasis ha puesto en la energía solar. ¿Tú sabes cuántos días de irradiación solar aprovechable para la energía solar tiene Alemania? 180 días al año. ¿Tú sabes cuántos días de irradiación solar tiene Venezuela aprovechable para 300 días al año? De manera que podemos producir petróleo, podemos producir gas con muy poca contaminación, pero podemos producir energía eléctrica por el Guri y otras empresas aquí, pero podemos producir también energía solar inmensas, podemos producir energía eólica. Las costas de Venezuela, los vientos, son probablemente los que son capaces de producir más energía eólica en toda la América Latina. Pero además tenemos también un potencial gigantesco para los combustibles del futuro, como el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Te iba a preguntar. El hidrógeno verde es agua dulce que a través de un proceso le aplicas electricidad y separa los átomos de hidrógeno de los de oxígeno. Y lo que queda es el hidrógeno verde, que es el combustible del futuro. En otras partes del mundo, producir hidrógeno verde es muy difícil. ¿Qué países producen ahorita? No, hoy en día hay un esfuerzo. Por ejemplo, Chile está haciendo un inmenso esfuerzo, pero en toda Europa lo están haciendo. Pero el problema es que ellos, para producir eso, están utilizando combustibles fósiles porque necesitan muchísima electricidad para el proceso de electrólisis, para separar el hidrógeno del oxígeno. Y al tú utilizar combustibles fósiles, entonces ya no estás produciendo hidrógeno verde, claro, no es tan limpio, sino hidrógeno azul, que no es tan limpio. Pero es que además eso es muy costoso. Pero en Venezuela podemos hacerlo con energía solar, con energía eólica, con energía hidráulica y también con combustibles fósiles. De manera que tenemos todo el potencial que tú te puedas imaginar para cualquier cosa que tenga que ver con energía. ¿Con qué talento contamos para lograr esos desafíos energéticos? El potencial de crecimiento de Venezuela es inmenso.
no solo por esta cantidad de recursos minerales, la más importante de todas las materias es la materia gris. Y esa es la que vamos a necesitar. ¿Y tú sabes por qué la vamos a necesitar? Porque cuando tú hablas del futuro, hay una idea que nos viene a todos a la mente, pero de inmediato: inteligencia artificial. Y tú sabes lo que requiere la inteligencia artificial para poder desarrollar los grandes data centers. Necesita de energía y necesidad de gente. Esos grandes data centers son grandes consumidores de energía. Yo me imagino alrededor de Guri, alrededor en el estado Bolívar, en toda esa zona, un centro mundial de data centers. ¿Por qué? Porque para ellos funcionar necesitan energía barata. Por cierto, el mayor problema que ellos necesitan, además de energía barata, es agua para el enfriamiento, porque ellos generan mucho calor y resulta que esa zona de Venezuela está llena de agua por donde la veas. Pero adicionalmente ellos ¿qué es lo que van a hacer ahí? Almacenar datos y procesar esos datos que el desarrollo de la inteligencia artificial necesita con urgencia. ¿Y qué hacen con esos datos una vez procesados? Los mandan a la nube. Y entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Esos grandes data centers que pueden ser capaces de atraer grandes inversiones y que junto con ellos van a venir muchísimas otras inversiones, podrían venir si hacemos lo correcto. Los grandes centros de producción siempre se han ubicado cerca de los grandes centros de consumo por razones lógicas. Claro. Era más económico hacerlo. Pero esos grandes centros de producción necesitaban de algo, necesitaban de energía. Y hasta el momento la energía la han llevado desde donde se produce hasta donde se utiliza en los grandes centros de producción. Pero en los grandes centros de consumo hay la angustia al recalentamiento de la atmósfera y los cambios atmosféricos. Y yo me pregunto si en el futuro no le interesará a esos centros de producción, a esas grandes industrias, mudarse cerca de donde está la energía y llevar hasta los centros de consumo los productos ya elaborados. Para ellos lo más económico es ubicarse donde haya más energía y donde esa energía se pueda producir de manera menos contaminante. Claro. Oye, y entonces estás hablando de Venezuela. Wow, es increíble, además la ubicación que estratégicamente puede tener Venezuela, no solamente para el aprovechamiento de los recursos, sino también desde una perspectiva de logística, Claro. de conveniencia. ¿A dónde se va la gente joven? ¿A dónde se va la gente? No solo todo el mundo, ¿a dónde se va? Se va hacia donde hay futuro, hacia donde hay perspectivas. Bueno, pero si tú eres capaz de devolverle el futuro en su propio país, ¿tú no crees que la gente se va a ir hacia donde están sus raíces? Volverían. Pero además ni siquiera es necesario. Hoy en día, con la inteligencia artificial precisamente, muchos de ellos podrán seguir estando a lo mejor en Londres o en Nueva York o en París y estar a través de la red trabajando para Venezuela y con Venezuela. Claro. Pero es que yo creo que aquí van a tener mejores posibilidades que en ninguna otra parte si los que estamos aquí somos capaces de devolverle el futuro. Y devolverle el futuro es, otra vez, crear racionalidad económica, crear instituciones, crear leyes que se respeten, todo eso que llamamos seguridad jurídica. ¿Por qué algunos argumentan la soberanía como obstáculos para la atracción de capital? Cada vez que yo hablo de inversión privada en petróleo, y eso me ha pasado durante muchísimo tiempo, desde que estamos en aquel tema de la apertura petrolera, en el cual a mí me tocó participar muy de cerca, siempre me sacan el término soberanía. Entonces tú sabes cuál es la mayor pérdida de soberanía que yo conozco. ¿Cuál? El hambre. ¿Tú sabes cuál es la peor pérdida de soberanía que yo conozco? Que se te vaya la gente del país. ¿Tú sabes cuál es la peor pérdida de soberanía que yo conozco? Que los muchachos en las escuelas públicas vayan nada más que 2 días a la semana a clases. Terrible. Eso es un sacrificio brutal de la soberanía. Ahora, si tú estás montado sobre una gigantesca reserva de petróleo, es un potencial enorme de generación de energía casi de cualquier tipo, ¿por qué es que vamos a estar pensando que es que las inversiones extranjeras van a afectar nuestra soberanía? Nosotros lo que tenemos es que planificar para que esas inversiones vengan y aporten. Y entonces resolveremos los problemas del hambre, de la educación pública y de todo lo demás. Fuimos capaces de hacerlo durante mucho tiempo. Y estoy seguro que seremos capaces de hacerlo otra vez. La verdad es que te voy a decir una cosa, María Eugenia. Yo soy profundamente optimista con respecto al futuro de Venezuela. Y esa es una discusión que tengo todo el tiempo. Hoy en día una de las cosas que a mí más me duele es tener muchos de mis hijos afuera y no tener nietos en Venezuela.
¿Y por qué? Si yo creo que el futuro de ellos está aquí donde están sus raíces, tienen que irse a otro Así lado. es. Yo quiero que se vengan a su país, porque además sé que aquí, estoy seguro que aquí es donde va a estar su mejor futuro. Tenemos razones para ser optimistas. Mira, yo creo que el detonante es convencer a los que se nos fueron y a otros que no son venezolanos, pero que los necesitamos aquí, de que este sigue siendo el país del futuro. Y que una vez que tú pongas cosas en orden, aquí va a tener unas oportunidades mayores que en otros lados. Pero esa es la historia de la humanidad. La gente siempre se ha ido a donde consigue más oportunidades. Yo lo que pienso es que si las oportunidades coinciden con las raíces, con más razón van a venir. Yo soy muy optimista con respecto a... yo creo que tenemos claro qué hizo Venezuela cuando fue un país exitoso. Mira, durante 40 años seguidos Venezuela fue la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Lo fuimos entre 1920 y 1980. ¿Tú ves una revisión de eso? Sí, yo creo que están dadas las condiciones, siempre y cuando seamos capaces de devolver la seguridad jurídica y la confianza. Pero en ese momento, ¿cuánto empezó Venezuela a decrecer? Porque tenía un ritmo de crecimiento gigantesco. Oye, no nos acordamos los venezolanos que el bolívar era la moneda más sólida del mundo junto con el franco suizo. El bolívar era más sólido que el dólar americano. ¿Quién se lo iba a creer? Yo te aseguro ¿verdad? que las nuevas generaciones no saben eso. ¿Verdad que no lo pueden entender, que el bolívar fuera más sólido que el dólar americano? Sí. Bueno, pero ¿sabes? Seguimos hablando del mismo país, de las mismas condiciones. Cuando empezamos a pensar que el Estado tenía que controlarlo todo y hacerlo todo, el país empezó a dar traspié y nos volvió una montaña rusa. Cuando subían los precios del petróleo, bueno, creíamos que teníamos a Papá Dios agarrado por la chiva, como decíamos aquí. Cuando bajaban los precios del petróleo, entrábamos en unas depresiones terribles. Entonces pasamos a ser extremadamente dependientes de un solo producto, del petróleo, y extremadamente dependientes de lo que un solo sector, que era el Estado, decidiera con respecto a ese producto. Si hay alguien en el país que conoce ese contexto, tanto de las energías limpias como de las azules, eres tú. Y si nos estás dando estas luces, yo lo único que me queda preguntarte es, concretamente, ¿qué le dices tú a esos ejecutivos venezolanos que hacen vida hoy en las empresas de generación de electricidad en otras partes del mundo, en las empresas productoras de petróleo en el mundo? ¿Qué les dices con respecto a esta seña y a ese relanzamiento del país que estamos esperando? La seña que dio la sociedad venezolana es inmensa. Y eso es parte de las cosas buenas que yo veo. Ya no queremos más socialismo. Estamos hartos del socialismo, nos cansamos de eso. Vamos ahora hacia otro lado. Y esos venezolanos que están afuera, qué bueno que aprovechen bien esa experiencia, ese aprendizaje que tienen afuera, porque los vamos a necesitar para venir a producir otra vez en Venezuela. Aprovechen todo lo que puedan, aprendan, aprueben de otras experiencias, pero los vamos a necesitar aquí. Pero también les voy a decir una cosa, el futuro está aquí. Yo no tengo espacio para el pesimismo, porque como me ha tocado trajinar un poco esto, sé el inmenso potencial que tenemos en Venezuela. Yo pude haber sido escéptico durante algún momento, pero todas las señas que estoy recibiendo en este momento es que el país va a dar un vuelco muy grande. Porque al final del día, creo que todos estos recursos sí van a tener. Si le agregan la materia gris, no solo el petróleo, de la materia gris que está en el cerebro de los venezolanos, los que están aquí, los que están allá, pero los vamos a necesitar aquí. Así es. Llegó el tiempo. Llegó el momento. Llegó el momento de empezar a ver a su país como con ese calorcito de familia, pero también con ese potencial extraordinario para que vuelquen esas experiencias. Oye, yo además quiero abrazar a mis hijos aquí, quiero recibir el año nuevo con ellos, Sí. y a mis nietos, que no los puedo ver sino en WhatsApp, no puede ser eso. Es verdad no que siempre hemos comentado eso. Eso prontamente, si Dios quiere, aun cuando reconozco que hemos sido un tanto escépticos por mucho tiempo, creo que llegó el momento de darle el vuelco a esto. Estoy seguro. Pepe, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por de verdad honor que me invites a tu programa. Que sea esta la primera de muchas conversaciones que tienen que venir, pero ya con cuentos específicos de cómo empezamos a relanzarnos. Perfecto, que es un compromiso que asumimos. Así es, Así es. seguro que sí.